Hello, my name is Liliana Jocelyn, and today I'm going to talk about the art history. The first is the art primitive. En los pueblos primitivos, las primeras manifestaciones artísticas se dieron cuando pintaban a sus presas, los bisontes, los mamuts, los renos, entre otros animales. A estos los pintaban dentro de las paredes de las cuevas o en las rocas. Estas pinturas las elaboraban con utensilios simples como lo eran las lanzas, las hachas de piedra, entre otras. Los primeros vestigios de este tipo de pintura se dieron a conocer alrededor del siglo XIX en España. Se cree que estas representaciones no eran para contemplarse, no las hicieron para que las pinturas fueran contempladas, como lo es con las pinturas que se fueron dando después con el paso del tiempo, sino que solo lo hacían para crear un objeto poderoso. Entonces, desde este punto de vista, en un principio las artes que se creaban no se hacían con la finalidad de que fueran bellas ni que las personas las contemplaran, sino que solo buscaban que se cumpliera con la magia que requerían en esa época. Al principio eran pinturas hechas así como muy al conocimiento que se tenía, pero poco a poco fueron mejorando y después ya tenían como más figuras geométricas dentro de esas mismas pinturas. The second is the Gothic style. El estilo gótico se dio cuando se dieron cuenta de que las paredes de muros macizos que existían entre pilar y pilar, que se dieron durante las construcciones románticas, eran innecesarios. Para este estilo lo único que querían eran pilares delgados y ventanales muy grandes, entre otras cosas. El resultado de todos estos elementos juntos fue la construcción de una iglesia nueva, que era completamente diferente a la que ya existía. Esto se dio alrededor del siglo XII en Francia. Y entonces estas nuevas catedrales proporcionaban una nueva visión de las iglesias anteriores, ya que para ellos daba un reflejo del otro mundo o una gloria que les ofrecía. Muchas de estas iglesias también contaban con esculturas que parecían ser pilares que también salían de ellas mismas. Una de las construcciones más emblemáticas de este estilo es el Notre Dame, que está en París. Los pintores, por otro lado, tenían la importante labor de transmitir a través de sus creaciones una emoción intensa y armonía. Su propósito no era representar la realidad a la hora de pintar, sino conectar al espectador con la pintura una vez terminada. Los pintores de esa época se guiaron y tomaron como base el arte bizantino, lo que les ayudó a cruzar la barrera que cruzaba la pintura con las esculturas. El representante de este campo fue Giotto di Bondone, y con él resurge la ilusión de crear profundidad sobre una superficie plana. La third es the expressionism. El expresionismo es una de las corrientes experimentales, y cuando esta surgió irritó a todo el público, ya que esta no tenía ninguna intención de mostrar belleza. Más bien, los expresionistas se dedicaban a pintar la pobreza, la violencia, la pasión y la pobreza. Para ellos, pintar actos de amor y belleza les parecía que era muy deshonesto e hipócrita. Y entonces de esta manera lo transmitían a través de sus pinturas. Uno de los mayores exponentes de este estilo fue Oskar Kokoschka. Todos sus dibujos no mostraban la corrección convencional, sino que resaltaban las expresiones y las imperfecciones de los sentimientos, y se daba a través de líneas y colores plasmados en su pintura.
What is the abstract art? El arte abstracto fue comenzado o iniciado por Vasily Kandinsky, un pintor ruso. Él en sus obras exhibía representaciones de figuras que no podían reconocerse. Este estilo partía de su convicción de que los colores puros podrían producir efectos psicológicos. Para él, por ejemplo, un rojo brillante podía provocar lo mismo que provocaba el toque de un clarín sin necesidad de enunciarlo pictóricamente. Now I'm going to talk about cubism. El cubismo es un estilo que reformaba la representación del conflicto que había estado presente entre el esquema y la solidez, es decir, el modelado y la incidencia de la luz y las sombras. Entre los representantes de este estilo está Pablo Picasso. Él comenzó a estudiar el arte primitivo y con él se dio cuenta de que podía elaborar la imagen de un rostro con unos elementos muy simples. Él quería construir su propio estilo, entonces en el momento de estar buscándolo, se preguntaba cómo podía pintar objetos con volumen, pero de manera sencilla. Para resolver este problema, él se acercó a Cézanne y él le aconsejó que observara la naturaleza, que pusiera atención en ella y comenzara a traducirla en cubos, cilindros, entre otros. Entonces, de esta manera estaría creando formas básicas y muy simples. Entonces, esto es lo que en conclusión hacen los cubistas. Pintan figuras básicas de manera que el espectador las pueda relacionar con otras. Now I'm going to talk about vanguardismo. El vanguardismo es el conjunto de diversos movimientos artísticos que se dieron durante el siglo XX, especialmente en Europa. Los atributos que caracterizan a este movimiento es que es audaz, innovador, progresivo, experimental, entre otras. Este es un arte que supera los límites y crea cambios. Entre los principales representantes de este arte, de este movimiento, está Piet Mondrian, quien construía sus obras basándose en elementos muy simples, como líneas rectas y colores puros. Su objetivo era mostrar un arte claro y disciplinado. Y también está Marc Chagall, quien en sus cuadros de escena y tipos de aldea tiene como característica un añinamiento del arte popular, adaptándose al ideal del hombre de la calle. Ahora les voy a hablar sobre el surrealismo. Hubo un tiempo en el que existía un grupo de jóvenes que se denominaban a sí mismos surrealistas. Este término expresaba el anhelo de muchos jóvenes que tenían la necesidad de crear algo más real que la realidad. Estos jóvenes se inspiraban en Freud, estaban muy impresionados por muchos de sus escritos y entonces llegaron a la conclusión de que el arte no podía ser producido por el pensamiento consciente, sino por el inconsciente y el estado anímico, en los que puede salir a lo profundo, a la superficie, lo más profundo de nuestro espíritu. The pop art is a style que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular, como los anuncios publicitarios, los cómics, entre otros. Es un movimiento que surge en oposición a la elitista cultura existente en las bellas artes, que busca separarlas de su contexto o combinarlas con otras artes para resaltar el aspecto banal de algún elemento cultural a través de la ironía. Este arte surge como una reacción a los entonces dominantes del expresionismo abstracto.
y repudio al dadaísmo. El dadaísmo cuestiona constantemente qué es el arte y está en contra del modernismo y las demás vanguardias. El expresionismo abstracto. Algunos artistas se inclinaron por los lienzos de gran formato, donde lo único que resultaba impactante era la escala en sí. Otros se enfocaron en la textura, ya sea rugosa o suave, que sustituía la pintura ordinaria por otro tipo de materiales, como arena, el barro o el serrín. El estadounidense Franz Kline llamó a sus pinturas formas blancas, en alusión en que quería que se prestara atención a las líneas y al lienzo. De Op Art. En esta época destacaron también los efectos ópticos de formas y colores, que hoy conocemos como Op Art. Para esto es importante mencionar que, si bien surgieron muchas nuevas artes después de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas dominaban más los procesos tradicionales, solo que los utilizaban de una forma más atractiva y personal. Por mi parte ha sido todo y gracias por su atención.